Hoy el Señor tiene una palabra muy especial para nosotros. Él se ha titulado la tormenta perfecta. Amén. ¿Cómo se llama? La tormenta perfecta, eso es. Deme un segundo que no se me prende la tablet. Errores técnicos de última hora suele pasar ya. Listo. La tormenta perfecta. Hubo una película que salió en el año 2000, protagonizada por George Clooney, que se llamó La tormenta perfecta. No sé si alguno de pronto tuvo la oportunidad de verla. Esa película cuenta la historia de un grupo de pescadores que venían pasando momentos difíciles en su quehacer diario, en su tarea de ir y buscar peces, porque pues esa era la actividad económica que realizaban. Y a raíz de estas dificultades tomaron una decisión difícil. Existía cerca de Massachusetts, que es donde esta historia se cuenta, unas aguas profundas con muy buenos bancos de pescas que se llamaban o estaban localizados en Terranova. No sé exactamente dónde quedará, honestamente. Pero Terranova era un lugar en donde habían muchos peces. Ellos tomaron la decisión de aventurarse a ir a Terranova, aún sabiendo por las alertas que se habían dado que el clima podía estar un poco difícil, que podían haber vientos y tempestades, inclusive olas muy altas, que podría complicar la intención de que ellos pudieran obtener su objetivo. Resulta que ellos, pasando la situación que estaban viviendo, tomaron la decisión de adentrarse en Terranova. Se adentraron en su barco de pesca, se llamaba Andrea Gail, y ese barco fue el protagonista de esta historia. Resulta que cuando ellos ingresaron en Terranova, unas corrientes marítimas combinados con unos sistemas meteorológicos adversos crearon algo que se conoce como la tormenta perfecta. Realmente no es un término acuñado porque al director le pareció algo muy creativo. Tormenta perfecta viene justamente de cuando ciertos factores convergen y crean una tormenta que normalmente puede llevar a los barcos a naufragar. Se combina usualmente con huracanes, con frentes fríos, cambios como tal en la calidez del aire y corrientes en chorro, que lo que significa son como aires que se concentran y generan ciertas rutas de acuerdo al clima en el cual está circundando. Esas fueron las condiciones que ocurrieron aquel día. ¿Qué pasa cuando hay una tormenta perfecta? Hay olas que pueden superar los 30 metros de alto. Los que saben del tema saben que una ola de 30 metros es algo muy, muy grande y normalmente puede tener como consecuencia el naufragio o el hundimiento de la nave que está tratando de enfrentar esas condiciones difíciles. Los vientos huracanados y las inundaciones. Estos son eventos que, aunque se pueden predecir, no se puede calcular cuál va a ser la magnitud o cuántos eventos simultáneamente pueden llegar a converger en un solo momento, como le pasó a esta tripulación. Algo muy curioso es que no solamente hay tormentas perfectas en el mar, también hay tormentas perfectas en nuestro país, en el mundo. Las tormentas de las guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra de los 1000 días y todas las guerras que han existido a lo largo de nuestra historia hablan de esas tormentas en las cuales la humanidad tuvo que enfrentarse a problemas económicos, políticos, sociales, que llevaron inclusive a la bancarrota a muchos de ellos. Esas son tormentas perfectas que también ocurren muchas veces en nuestro país, en nuestra sociedad. Y existe también un tercer tipo de tormentas perfectas, que son las de nuestra propia vida, cuando convergen muchas cosas que no esperábamos y terminan por afectar nuestra realidad. La tormenta del desempleo, la tormenta del divorcio, la tormenta del hijo que se va de la casa, y no porque se vaya a vivir buenas cosas, la tormenta de las malas relaciones, la tormenta de las deudas, la tormenta de la escasez, la tormenta de la enfermedad. Muchas veces nunca esperamos y no estamos preparados para este tipo de situaciones, pero a veces esas tormentas llegan a nuestras vidas y es donde tenemos que determinar cómo las vamos a enfrentar. Amén. Quiero invitarlos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra es hermosa, es maravillosa y hoy queremos, Señor, tomarla en nuestro corazón. Úsanos porque tú eres perfecto, Señor, y que partiendo de esta enseñanza puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a una historia
que se encuentra en Marcos 4, capítulos 4, versículos 35 al 41, en donde justamente se encuentra una historia de una tormenta. Vamos a leer todos los versículos de corrido y después vamos a parar uno por uno. Amén. Dice el versículo 35. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Continúa diciendo: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba, ¿cómo? Dormido. ¿Quién está dormido en medio de una tormenta? Si el solo sentir el agua en la cara lo despierta, pero estaba dormido. Dice, estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. ¿A ustedes les han dicho alguna vez cálmense? Tranquilo. Eso le pasó a las olas en aquel día. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Verso 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Vivieron dos tipos de temor distintos que vamos a tratar de aclararlos acá. Vamos entonces a mirar por versículo. Vamos al versículo 35. Amén. Dice el versículo 35. Marcos 4:35. Eso. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Aquí hay algo muy interesante, y es que dice que al atardecer, lo que quiere decir que ya se aproximaba la noche. Y pues ¿quién sale al mar de noche? ¿Quién sale a aventurarse en aguas de noche? Supongo yo que era una noche tranquila, de esas noches en que uno se asoma por la ventana y todo está tranquilo, todo está despejado. Estas noches bonitas que a uno tanto le gustan, que de pronto ni siquiera estaba haciendo frío. Y es algo muy curioso, porque aunque se le conoce como el Mar de Galilea, en realidad es un lago muy grande. Es un lago que está ubicado al norte de Israel y que ejerce una división política entre Israel y Siria. Inclusive por su parte norte está delimitada por algo que se llama los Altos del Golán, que eso ha sido mencionado muchas veces en noticias, con toda la problemática que tiene Israel con todos los pueblos vecinos. ¿Qué pasa? Este es un lago muy grande. Tiene aproximadamente 22 kilómetros en su parte más ancha, en su parte más larga, por 13 kilómetros en su parte más ancha. O sea, es bastante extenso. Por eso la opción de atravesarlo caminando implicaba un desplazamiento inclusive de 2 o 3 días. Otra cosa muy particular que tiene este lago es que está por debajo del nivel del mar. Cuando vamos a Cartagena, a una playa, nosotros estamos al nivel del mar y sentimos los 30, 32 grados, así tibiecito. Cuando estamos ya en un nivel muy bajo, el calor y la humedad es mucho más intenso. Ahora, si está a 200 metros más por debajo, el calor es todavía mucho más concentrado. Ese era el lago del que nosotros hemos escuchado, en donde Jesús compartió el evangelio, esas buenas nuevas del reino en el tiempo en que estuvo en medio de nosotros. Amén. Es muy importante algo. Aquí hay algo, y es que toda esta historia se teje en el contexto de lo que Jesús y los discípulos estaban haciendo. Estaban llevando, ¿qué? El evangelio, estaban trayendo ese reino que se había prometido desde mucho tiempo atrás y que en ese momento se estaba cumpliendo en la tierra. Las barcas eran algo muy cotidiano en ese tiempo. Así como tú usas un Jeep, o como usas tu automóvil, o como usas tu moto, tu bicicleta, para ellos las barcas eran algo muy común. Hoy en día nosotros nos subimos a una barca y tomamos fotos, hacemos selfie en la barca. ¿Cómo se llama? Embalse Guatavita, y la fotico en Guatavita y la etiquetamos en Instagram, o vamos al mar y tomamos la foto en la barca o en el río en que estemos, porque para nosotros no es una experiencia cotidiana, pero para ellos lo era. Para ellos era algo muy normal.
Y en ese contexto es que ocurre esta historia. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Vamos al verso 36. Dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando, sanando, estaba trayendo esas buenas nuevas. De pronto en este contexto de Marcos 4 no podemos tener la totalidad de lo que Jesús hacía. Entonces vamos a irnos un poquito más para atrás para que la historia nos cuente qué era lo que Jesús hacía. Entonces vamos a ir a Marcos 3, 7 al 12. ¿Listo? Para que por favor me ayuden. Dice, Jesús fue al lago con sus discípulos. ¿A cuál lago? Al mar de Galilea. Con sus discípulos la gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan ¿una qué? Una barca para que la multitud no la apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Vamos a mirar el último, el verso 11. Dice, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Esa era la tarea que estaban haciendo. Jesús llegó en un tiempo de la historia difícil. Llegó en un tiempo en el que había una opresión de parte de un imperio como lo era el romano a todas las provincias de ese tiempo, y eso causaba que la vida fuera fatigosa, fuera difícil, que no se pudiera ahorrar, que tocara pagar muchos impuestos, que no hubiera buena alimentación. Aparte de eso, que hubiera mucha enfermedad. Si ustedes se dan cuenta de los relatos bíblicos, se menciona mucho enfermedades como la lepra, se menciona mucho enfermedades como la ceguera, inclusive también hay relatos de paralíticos que fueron sanados. Entonces era muy común en ese tiempo que la salubridad tampoco fuera algo muy común. Y cuando tú vives en unas condiciones tan difíciles, en donde escasea todo, la promesa de alguien que viene a suplirlo es algo demasiado novedoso. Es algo que lleva a que todas las personas vayan y vean qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es eso tan bueno? De eso tan bueno no han tanto, ¿han escuchado? Pero ¿qué es lo que están dando allá que yo quiero ir a ver? Eso era lo que estaba haciendo, se había vuelto popular Jesús. Aunque él no vino a ser popular, la gente terminó viéndolo como una figura en la cual podían colocar sus esperanzas y salir de esa situación difícil en la que estaban viviendo quizás desde toda la vida. En ese contexto fue que ellos dejaron a la multitud y se fueron. Hasta ahí la historia está chévere, ¿verdad? Está bonita la tarea que hacían los discípulos, la tarea que hacía Jesús, cómo sanaba, cómo llevaba el evangelio, cómo compartía, y ahora se retiraban a un lugar distinto. Hasta ahí todo excelentemente bien, amén. Vamos a pasar al verso 37. Dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leerlo mientras tanto. Verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Se empezó a llenar de agua la barca. ¿Se acuerdan que les comenté que el lago de Galilea, el mar de Galilea estaba por debajo del nivel del mar? ¿Qué pasaba? Que todo ese lago de Galilea está rodeado por muchas montañas. Y cuando soplan los vientos del mar Mediterráneo, chocan contra esas montañas, esos vientos vienen con mucha humedad porque vienen del mar. Cuando chocan contra las montañas, no pasan, sino que empiezan a hacer como giros, empiezan a remolinarse, sí está bien. Empiezan a dar vueltas como cuando uno coge y empieza a mezclar una masa con una cuchara. Eso era lo que pasaba en el mar de Galilea. Lo que ocurrió entonces en ese momento fue que empezó el aire a dar vueltas y empezó a ocasionar que las olas empezaran a levantarse muy fuertemente. Empezó a haber en ese momento una situación de desesperanza. Pero yo quiero que miremos algo muy interesante. Estas barcas no eran como los barcos de hoy en día. Eran barcas con capacidades más o menos para 10, 12, 15 personas algunas,
¿Y iban cuántas? ¿Cuántas personas iban? 12 más 1, ¿cierto? Jesús más sus 12 discípulos, lo que quiere decir que esa balsa ya estaba en sobrepeso, ya se hundía un poquito más. Se dice que cuando estaba en sobrepeso tú podías sacar la mano por el borde y estirarte y tocar el agua, o sea, estaba muy cerca del borde. Ahora súmenle a eso una tormenta, súmenle a eso un momento de dificultad climática, lo rápido que se empieza a llenar esa barcaza tuvo que haber sido increíble y sobre todo aterrador. Si alguien ha tenido experiencias bajo tormentas muy fuertes, se han dado cuenta que es algo muy intimidante. Y esto no estaba separado de la realidad de ellos. Aquí es donde yo quiero que empecemos a analizar cómo todo esto que estoy diciendo aplica a nuestras vidas. Hasta aquí no estamos hablando de nada malo, estamos hablando de lo bueno que ocurría, de esa labor que Jesús hacía. Pero Dios es muy intencional y siempre que tú vienes a la iglesia a aprender algo, quiere que lo pongas en práctica, quiere que lo desarrolles. Y la fe no se desarrolla estando sentados, la fe se desarrolla estando allá, estando afuera, en las fatigas de la vida, del mundo, el trabajo, las preocupaciones. Allá es donde se desarrolla la fe. Estamos seguros que Jesús sabía que esta tormenta iba a llegar. Él sabía que eso iba a ocurrir. Y esperó a que las condiciones estuvieran buenas, porque si lo hacía en un momento en que parecía que se iba a poner como maluco el clima, los discípulos hubieran dicho, no, pero mira, va a llover y cuando se llueve uno no debe meterse al agua porque es peligroso. Como cuando salimos a la calle, no, llévese un paraguas, colóquese unas botas porque el clima se va a poner difícil. Pero no, esa noche estaba muy bien. Y esa es una situación muy interesante porque nos lleva a entender cómo Dios nos permite pasar por pruebas y por tentaciones, pero la misma palabra dice que no va a dejar que esas tentaciones, que esas dificultades sean más grandes de lo que podemos soportar. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Es un versículo bastante conocido. Dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. A veces pensamos que nuestro problema es más grande que el de los demás y resulta que no necesariamente. Dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Podemos estar seguros que el Señor sabía que ellos estaban preparados, que estaban entrenados desde la parte teórica, desde la predicación. Ellos habían visto una serie de milagros en otros, habían visto sanidades en otros, habían visto que se echaban demonios de otros, habían visto que se levantaban paralíticos en otros, pero ellos no habían sido objeto de esa gracia y de ese trato que el Señor estaba a punto de hacerles. Pero el Señor es bueno porque no permitió que fueran tentados más allá de lo que pudieran soportar. Amén. Vamos a pasar al verso 38. Dice Marcos 4:38. Jesús estaba entonces, ¿cómo? Dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Se dan cuenta del tono de reproche? No se está dando cuenta que nos estamos ahogando y usted dormidote. Fue lo que en otras palabras dijeron. Estaban angustiados. Es muy curioso porque si bien lo sabemos, 4 de esos discípulos, Pedro y otros, eran pescadores de profesión. Sabíamos eso, ¿verdad? El ser pescador, ¿qué implica? Que ya habían tenido que enfrentar en algún otro momento una tormenta similar a ella. Para ellos no era extraño que estuvieran pescando y en algún momento viniera una tormenta. Recuerden lo que les comenté de la geografía del Mar de Galilea. No era extraño para ellos que eso ocurriera. Porque ¿saben qué es lo importante de todo esto, iglesia? Que es en lo cotidiano donde vamos a ser probados. Es en lo normal. Es en nuestro diario vivir. No es en algo, no es que hubo un terremoto y se me cayó la casa. Dios nos libre de eso. Pero no es eso en lo que estamos hablando. Es en nuestra cotidianidad. En lo que nosotros todos los días navegamos de manera segura. En donde posiblemente vamos a ser probados. Y muchas veces entonces aquí es donde entramos nosotros. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra respuesta cuando se nos está anegando la barca?
nos levantamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? ¿Qué es lo que está pasando? Yo cada 8 días voy a la iglesia. Yo cada 8 días voy a la iglesia. Pregúntele al pastor Oscar Rivera, que él todos los días me ve allá. Yo todos los días oro. ¿Por qué se está llenando mi barca de agua? ¿Por qué, Señor? ¿No eres un Dios lo suficientemente grande para ocuparte de mí? ¿Es que acaso nuestro Dios se quedó dormido en algún momento? Volteas a mirar y se da cuenta que está echándose un foco. Vamos a mirar lo que dice Primera Reyes 18:27. Esta es una historia que se sale un poquito de contexto, pero que nos muestra cómo puede ser esa actitud cuando nosotros pensamos que Dios está dormido. Esto lo dice Elías en Primera Reyes. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿De quiénes? De los profetas de Baal. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez está soñando despierto. Les voy a dar un poquito de contexto. Los profetas de Baal habían hecho una apuesta, una competencia contra Elías de que su sacrificio se iba a encender por fuego que cayera del cielo. Entonces ellos empezaron a hacer ritual, a tocar tambores, a danzar, a herirse con lanzas en la piel para que su Dios mandara fuego del cielo e hiciera que el sacrificio ardiera. Entonces en ese contexto sigamos leyendo. Dice, tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un Dios, tal vez está soñando despierto, quizá, está haciendo sus necesidades, seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos que necesitamos que alguien le diga al Señor, venga, ¿qué pasa que yo hace rato oro y nada? Y no pasa nada y se sigue llenando la barca y yo siento que sigues dormido. ¿Cuántas veces nos ha pasado, iglesia, que parece que la mano invisible de Dios se retira y deja que la barca se llene de agua y deja que las circunstancias avancen y dejan que las cosas se pongan cada vez más complicadas? Porque qué bonito es cuando la fe la recibimos sentados, qué bonito es cuando todo va bien, pero qué difícil es cuando las cosas cambian y en nuestra condición de seres humanos no estamos seguros de que la vida siempre va a funcionar igual. En algún momento algo puede salir mal, en algún momento puede algo haber inadvertido que llegue a nuestra puerta. Y aquí hay dos posturas interesantes de dormir. Vamos a mirar lo que era dormir para Jesús y vamos a ver lo que era dormir para los discípulos. Para Jesús dormir era un acto de seguridad y de confianza. Él sabía que todo estaba bajo control. Él sabía que nada se iba a escapar del control de Dios. Desde los discípulos, ¿cuál podría ser la actitud de que Jesús estuviera durmiendo? Indiferencia, apatía, desinterés. Por eso cuando ellos lo llaman, en realidad estaban angustiados. No es que estuvieran haciendo una pataleta, un berrinche como a veces nos pasa a nosotros. Ellos en realidad estaban muy angustiados por lo que estaba pasando. Y como les decía hace un momento, si de pronto alguno ha tenido la posibilidad de estar en un momento de un clima muy fuerte y sobre todo en el mar o en un río, es algo que genera mucho miedo. Como en ese momento entonces pasa algo muy lindo que vamos a ver en el verso 39. Amén. Verso 39, por favor. Dice, cuando los discípulos hubieran dicho, por fin se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y aquí se marca un punto de inflexión en esta enseñanza, iglesia. De aquí para allá se empieza a contar una historia diferente. La hemos catalogado hasta el momento en 3 partes. La primera, el ministerio, el trabajo. Yo voy a la iglesia, yo comparto, yo trato de vivir una vida en santidad, yo trato de ser bueno, yo trato de vivir de la tentación. Yo soy la berraquera de creyente. Después pasamos a la segunda, la tormenta perfecta que llega sobre nuestra vida en algún momento. Y en esos 2 escenarios, porque a mí, si yo soy bueno, aparece la mano de Dios, aparece la mano de Jesús y coge toda esa tormenta que había y la vuelve calma, la vuelve bonanza, la vuelve tranquilidad. Aquí el Señor no se presenta como los demás profetas, que los profetas ¿qué tenían que hacer? Orar para que Dios hiciera. Aquí ¿qué pasa? Él se levanta y dice silencio y cálmense todos ustedes. Bueno, le dice a las olas y le dice al viento. ¿Y qué pasa? Que todo vuelve y entra en la naturalidad de las cosas. Ese viento que era tan furioso
es reemplazado por tranquilidad, iglesia. Cuando nuestro Dios se levanta, oiga esto, cuando nuestro Dios se levanta, la tormenta cesa. Cuando Dios se pone en pie enfrente tuyo, en ese momento la tormenta cesa, en ese momento la tormenta cambia, en ese momento la tormenta se detiene. Amén. Salmo 89, 8 al 9 nos dice, algo que dice el salmista muy bonito y es: oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. Cuando los discípulos vieron esto, vamos a ver algo muy interesante que ocurre, y es que les había dicho, un punto de inflexión en la historia, un punto en que las cosas cambian. Parece extraño, pero los hombres realmente estaban en peligro de perder sus vidas. Y lo que uno pensaría es que en ese momento Jesús se levanta y los consuela, que Jesús en ese momento les dice: tranquilos, yo estoy acá con ustedes, no tengan miedo. Pero miren qué es lo que les dice, verso 40, por favor. Marcos 4:40. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Yo creo que uno espera es que lo apapachen, ¿no? Ay, estaba asustado, venga poca. Uno espera es que lo abracen, que le digan algo bonito. Y él dice: ¿estaban de verdad con miedo? ¿De verdad no tenían fe? Me gustaría haber visto la cara de él cuando les dijo eso. Si lo hizo en enojo, si lo hizo calmadamente. Yo creería que lo hizo calmadamente, porque la escena justamente lo que busca es llamar a la tranquilidad. Entonces yo creo que lo dijo de una manera muy tranquila. ¿Ustedes por qué tienen miedo? ¿Qué pasó con la fe de ustedes? Y aquí entonces es donde nos podemos hacer una pregunta que nos debemos hacer a nosotros también, y es: el peligro que en ese momento estaban corriendo los discípulos no eran las olas, no era el viento, no era la tempestad. El problema era su incredulidad. El problema estaba en su corazón. Muchas veces el problema que nosotros tenemos como iglesia está en nosotros. No está en mi esposo, que es que no quiere ir a la iglesia. No están mis hijos, que es que yo les digo y les insisto que vayan a la iglesia y esos chinos no me hacen caso. No, ¿te has mirado a ti? ¿Has mirado si realmente no es tu entorno, si no eres tú la persona que está ocasionando que haya miedo cuando se levanta el mar, cuando se levanta la tormenta? Y a veces es tan difícil examinarnos a nosotros mismos. Mire, iglesia, de los ejercicios más difíciles es usted cogerse a usted mismo y examinarse y decir: yo soy la patada. Yo la embarro, por mi culpa mi esposo no ha llegado a la iglesia, por mi culpa mis hijos están lejos de Dios, por mi culpa no tengo trabajo, y dejamos de estar echando la culpa a todos los demás de nuestras desgracias y de nuestras tragedias. Nosotros cambiaríamos si entendiéramos que la primera responsabilidad está en nosotros mismos. ¿Queremos que cambie el mundo? ¿Queremos que cambie nuestra familia? ¿Queremos que cambien nuestras relaciones? ¿Qué tanto estoy dispuesto a cambiar yo mismo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejarme llevar? Aplauso para el Señor, amén. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a dejarme llevar por mis sentimientos y por mis emociones? Nosotros somos súper sentimentales, somos súper emocionales. A nosotros nos hablan feo y nos sentimos 8 días. Es que me dijo. Es que el hermanito que siempre me saluda no me saludó el domingo pasado. Es que la silla que yo tanto uso me la ocuparon el domingo. Es que mi esposo no me llamó en todo el día. ¿Será que tiene otra? ¿Será que es? Y empezamos nosotros en nuestros sentimientos y emociones a poner obstáculos para que esa fe que Dios nos ha dado se pueda manifestar. ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe de que Dios puede cambiar sus corazones, puede transformar sus vidas? De que hay que dejar las excusas, de que hay que entender que Él prometió. Recuerden lo que dijo, lo que leímos en el primer versículo. El Señor había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. No está diciendo intentemos pasar. No está diciendo miremos a ver qué pasa si lo logramos. Está diciendo: muchachos, pasemos al otro lado, ¿listo? Y ellos, ¿listo? Vamos. Él prometió que pasaríamos al otro lado, iglesia. No importa lo que ocurra, Él prometió que pasaríamos al otro lado. Él prometió que no nos hundiríamos en esa tormenta. Él prometió que va a estar con nosotros. Y los discípulos al principio, cuando el mar se empieza a agitar, seguramente se les olvidó que Jesús estaba ahí.
Y ellos en su lucha, pescadores expertos, mirando todas sus estrategias para poder solucionar el problema. Bueno, no, hagámonos todos para este lado, no, o hagámonos para este lado, o ustedes adelante y nosotros atrás. Yo creo que ellos estuvieron tratando de mirar cómo hacer para que la barca no se llenara de agua. Pero la barca seguía y seguía y seguía llenándose de agua. Y de un momento a otro dijeron, venga, ¿verdad que aquí está Jesús? Y fueron y lo despertaron. A veces es la realidad de nosotros. Luchamos tanto con el problema, luchamos tanto con la situación. Oiga, ¿verdad que yo soy cristiano, no? ¿Verdad que Jesús está conmigo? Yo no me acordaba. Entonces vamos y le decimos, Señor, pero ¿por qué permites que pase esto en mi vida? Y ¿saben qué es lo bonito? Que Jesús no les dijo, ay, pero ustedes no dejan dormir. Les dijo, calma a la tormenta y calma a las olas. Y con mucho amor le dice, ¿aún no tienen fe? ¿Aún tienen miedo? Amén. Los discípulos de Jesús, pese a caminar con Él todos los días y escuchar sus enseñanzas, atestiguar sus milagros, aún les faltaba tener fe. Habían olvidado que Jesús estaba en la barca, que tenía el control y tiene el control sobre la historia, que tiene el control sobre las tormentas que azotan tu vida y que sobre todo te sigue protegiendo pese a tus protestas y a tus reclamos. Muchas veces como padres, o hay padres, que los hijos van y tienen actitudes feas y el papá responde igual, se igualan. Yo que tuve la oportunidad de ser líder de adolescentes muchos años y que estoy como líder generacional junto con mi esposa, nos encontramos con esas realidades de mamás que se igualan a los hijos en las peleas. Es que usted, y no, es que usted es más, y es que yo no, y es que yo más. Y muchas veces ni siquiera hay reconciliación. Muchas veces las peleas quedan en un punto tan triste que es el tiempo el que empieza a sanar las heridas. Y el tiempo no necesariamente sana las heridas bien. Deja un queloide, una cicatriz. Porque nosotros muchas veces estamos olvidándonos de que Dios conoce nuestra necesidad y que así como nosotros vamos y le reclamamos muchas veces, creyendo que tenemos el derecho de hacerlo, y yo pienso que muchos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, Él nos responde con amor. Él nos sigue respondiendo con esa dulzura que siempre lo hace. Qué bueno que nosotros fuéramos así con nuestros semejantes, ¿no? Que nos hablaran feo y nosotros pudiéramos responder con amor. Que nos hablaran atacándonos y nosotros pudiéramos responder con respeto. Eso sería algo, y si lo podemos hacer en algún momento, es el fruto de una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y el que de pronto en este momento no ocurra, no quiere decir que no pueda ocurrir alguna vez. 3 tormentas pasamos en la vida, iglesia. Las pasadas, las presentes y las futuras. Las tormentas de nuestra niñez, de nuestra juventud. ¿Qué voy a estudiar? Es que me estoy quedando soltero, me estoy quedando soltera. Es que no consigo trabajo, soy muy joven y no me dan trabajo en ninguna parte, no tengo un peso en el bolsillo. Es que mi novia me traicionó, típico problema de la adolescencia. No, se fue con otro, se fue con otra. Y escuchamos morada y música esa así deprimente que nos ayuda como a vivir la pena. Bueno, perdónenme si me metí con la banda favorita de alguien, pero en sí la música muchas veces encierra ese mensaje de, ay, pobrecito yo, es que nadie me quiere. O no, eso pasa. Pero también vienen las tormentas de la vida presente, el trabajo, el matrimonio, los hijos, las deudas, las cuotas. Si uno cuando es joven pensara que la vida de adulto fuera tan intensa, yo creo que lo pensaría 2 veces. Yo contemplaré la opción de quedarme soltero sin que me duela tanto. Ya uno diría, es mejor estar soltero que casado y corriendo. Pero todo tiene un propósito. Y llega un momento en el que el matrimonio te enriquece, te ayuda a crecer, te hace una persona más sabia, te hace una persona más íntegra, te hace una persona que confía más en Dios, te hace una persona que espera más en las promesas de Dios. Y vendrán las tormentas de la vejez, inevitable. La enfermedad, quizás la soledad, quizás el sentir que ya no soy bueno para nada, es otra tormenta que en algún momento llegará y tocará nuestra puerta. Es una tormenta inevitable. Vamos a tener tormentas siempre, iglesia. Las que ya vivimos, que hicieron que nuestra barca fuera más fuerte, las que estamos viviendo y las que vienen más adelante. O sea, no es el fin de la tormenta. Por eso nosotros no esperamos que la tormenta termine, sino tener la capacidad de seguir firmes
en medio de la tormenta. Y sí terminan, obvio que terminan, porque no los problemas duran para siempre, pero detrás de cada una siempre va a venir otra. Y no quiero ser negativo, hemos visto que es así, amén. Voy con la última parte, Marcos 4:41, no están las, ayúdenme con Marcos 4:41, porfa. No tiene la positiva solita, están las primeras, porfis. Bueno, mientras tanto les voy leyendo. Dice, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Qué increíble es pasar de un miedo a las circunstancias a decir, venga, ¿con quién es que yo estoy? ¿Quién es este ser? ¿Quién es esta persona a la que yo decidí seguir? ¿Se acuerdan que en el verso 38 le dijeron maestro? Todavía no le habían dicho Señor. Él era un maestro, era el que les enseñaba, era el que los inspiraba, era el que mostraba sus milagros, pero todavía no era su Señor. Pedro más adelante dice que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Pero aquí en esta parte, cuando Cristo muestra su divinidad, muestra que todo lo que había hecho con otros podía ser también real en la vida de ellos, empiezan a abrir sus ojos y a conocer quién es Jesús. Qué bonito cuando se puede llegar a ese punto de abrir los ojos y entender que esto más que un ritual religioso, como muchas veces lo vemos, es la capacidad de entender cómo Dios está con nosotros todos los días y cómo cada día que nosotros seguimos en esta vida, Él nos va mostrando su perfecta voluntad, nos va mostrando su propósito en nuestra vida. Al final de todo este tema, cuando ya los discípulos se dan cuenta que el que estaba con la barca era poderoso, que el que estaba con ellos no tenía comparación, que el que está con ellos realmente podía hacer todo lo que había dicho que iba a hacer, su fe se fue haciendo progresiva. Nosotros no podemos tener una fe de un momento a otro que mueva montañas, es progresivo, se consigue conociendo. Se consigue cada vez que vienes a la iglesia, pero cada vez que estás afuera y tienes que ser puesto a prueba con eso que aprendiste ese domingo, con eso que estás aprendiendo en el ministerio de enseñanza, con eso que estás aprendiendo en cada devocional de la mañana. Ahí te estás preparando para conocer y para que tu fe siga creciendo. Es tan hermoso lo que pasa, iglesia, que tú pasas del temor a la seguridad, de confiar en que aunque la situación esté difícil, sabes que Dios no te va a dejar. Que pasas de la ansiedad a la confianza. Voy a meter cine. Hay una película que salió recientemente que se llama Intensamente 2. En esa película el protagonista o antagonista es una nueva emoción. Les voy a hacer un poquito de spoiler, que se llama ansiedad. Y ansiedad, cuando toma escena en esta película, ocurren muchas cosas que uno diría, no, terrible. Porque eso es lo que nosotros muchas veces vivimos, en ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis recursos? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar cuando sea viejo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué pasa cuando salen a la calle, tienen que coger un bus, una bicicleta, un Transmilenio? Y toca decir, en tus manos está, Señor, porque yo no puedo estar con Él. En tus manos está la vida de mi familia cuando están fuera de la casa, cuando están en los lugares. Cuando están en los lugares donde nosotros no podemos estar con ellos. Cierro con lo siguiente. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida. ¿Quién lo dijo? Pedro. El que seguramente se acercó en la barca y le dijo, maestro, es que no te estás dando cuenta que estamos pereciendo. Ese mismo está diciendo en primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Hechos 12:16 dice, la noche antes de ser sometido a juicio, ¿quién? Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca? ¿Cómo era el sueño de Jesús? ¿Tranquilo o ansioso? ¿Cómo era la actitud de Pedro cuando dormía sujeto a cadenas? Ya había entendido que las preocupaciones las llevaba a las manos de Dios. Ya conocía, ya entendía cómo funcionaba el tema.
Y eso es lo que yo quiero en esta mañana invitarte, iglesia. Ya entiendes cómo funciona, y si no entiendes, permite que el que está en la barca tome el control de tu vida. Deja el miedo atrás. Aún en medio de la tormenta, Jesús está en la barca. Aún en medio de esa escasez que puede haber en tu casa, Jesús está ahí. Aún en medio de esa enfermedad que puede estar agobiando tu vida o la vida de tu familia, Él sigue ahí. Aún en medio de ese hogar que estaba desboronándose, que se desboronó, Él sigue ahí. Está en medio de la crisis. Él está en la barca. Tienes que acordarte que está ahí, porque a veces la preocupación te ayuda, te lleva a mirar cómo tú solucionas el problema. Pero Él está allá, tranquilo, consciente de la situación y permitiendo que tú vivas ese proceso para ayudarte a crecer en tu fe. Amén. Jesús está en tu barca, iglesia, está en la mía, está en la de esta hermosa iglesia. Tengamos valor, continuemos con fe adelante. Amén. Lo último para terminar, lo prometo. La tormenta perfecta de la que hablamos para la historia ocurrió en la vida real en 1991. Fue relatada en un libro escrito por Sebastián Jungler y dice algo muy interesante. Dice, la tormenta perfecta nos ayudó a apreciar el peligro que enfrenta la tripulación de un pequeño barco durante una tormenta. Llega el punto en el que la física toma el control. Si un barco se enfrenta con una ola más alta que el largo del barco, el barco será impelido de extremo a extremo hasta su perdición, como dice con la ola, para que entendamos. Ahora dice, si un barco, o si una ola es más alta que la anchura del barco y le pega de lado, lo hundirá. Los discípulos de Jesús sabían perfectamente bien cómo se sentía en esta dinámica. Era una situación difícil, iglesia. Tu problema no es más grande que el problema de tu vecino. El problema de tu vecino no es pequeño que tu problema. Tu problema está en las manos de Dios. Tu realidad está en las manos de Dios. La tormenta perfecta de esta prédica es que nuestra necesidad humana está en todos los ámbitos de lo que hacemos cada día. Que las condiciones climáticas extremas pueden presentarse de la manera que lo hemos visto a lo largo de toda esta enseñanza y que muchas veces nuestro barco no es adecuado para poderla enfrentar. A veces pensamos que es más grande de lo que nosotros podemos creer. El final de la historia del libro es una historia triste. Al final el barco es abatido por una ola y toda su tripulación muere. Todos los integrantes del Andrea Gale mueren en las aguas del Atlántico en medio de una tormenta perfecta. Pero adivina qué pasa con nosotros, que en la barca ¿quién está? Y Jesús permitió que la barca llegara al otro lado y que se cumpliera el propósito que estaba escrito en la vida de sus apóstoles. Amén. Quiero invitarlos a ponernos en pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Y ahí usted con una actitud reverente, yo quiero que escuchen lo que dice Romanos 8, 38, 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por esta preciosa enseñanza que tú has traído hoy, Señor. Gracias por usarme como instrumento, Señor. Tú sabes, Padre, que todos los que estamos acá, Señor, vivimos nuestras propias tormentas. Que todos los que estamos acá, Señor, necesitamos recordar que tú estás en nuestra barca, Señor. Que todos los que estamos acá necesitamos, Señor, recordar que tú te levantas en medio de la tormenta para callarla, para decirle cállate, enmudece, detente. Pero permites que nuestra fe sea probada, Señor. Permites que crezcamos. Vendrán las tormentas futuras,
Han pasado tormentas en nuestra vida y en este momento tenemos otras tormentas, grandes o pequeñas, perfectas o imperfectas. Pero tú prometiste que pasaríamos al otro lado, Señor. Y tomando esta promesa, nosotros sabemos que tú nos vas a permitir pasar al otro lado, Señor. Cumplir el propósito de la salvación, de la redención, del perdón, del consuelo, Señor. Ese propósito, Señor, de revestirnos de una nueva vida, Señor, de darnos un nuevo carácter, de darnos un nuevo espíritu, de darnos un nuevo corazón, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en la tormenta, Señor, que tú estás en las tormentas que pueden venir a nuestras vidas en diferentes momentos, en diferentes áreas, Señor. Pero no permitas que como iglesia olvidemos que tú sigues en control, que tú estás en medio de nuestra necesidad, Señor, que tú estás en medio de nuestra dificultad, Señor, que quizás nuestra barca es frágil, que quizás nuestra barca es débil, Señor, que quizás se puede romper con una ola pequeña, pero si tú estás en ella, Señor, esa barca llegará al otro lado, Padre. Esa barca continuará atravesando ese inmenso mar, Señor, hasta que se cumpla el propósito y las promesas que tú tienes para nosotros, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a caminar con fe, Señor. Que el miedo no invada nuestro corazón, Señor. Que recordemos siempre que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Y que nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Dios los bendiga.